defender la alegría como una trinchera, defenderla del escándalo y la rutina, de la miseria y los miserables, de las ausencias transitorias y las definitivas. Defender la alegría como un principio, defenderla del pasmo y las todos aquellos asesinatos perpetrados por agentes del Estado de las dulces contra población civil. Cuando hablamos de ejecuciones extrajudiciales estamos hablando de una acción sistemática contra un grupo de población por parte, como decíamos, de agentes oficiales y por supuesto pues con un fin específico, cual es eliminar o degradar algún sector social, étnico o político en un país. Eso es lo que conocemos técnicamente como una ejecución extrajudicial, que es, como digamos, el tema central porque nos han convocado a compartir estas reflexiones. Nos han invitado también a hablar de esas ejecuciones extrajudiciales como un factor de impunidad, o hablar de la impunidad más bien, y frente a eso tenemos que señalar que la impunidad es, en términos muy sencillos, la no justicia. Como creo que es comprendido, comprensible por todas, por todos, es casi que un impulso humano buscar la justicia, una necesidad humana, la de la justicia. ¿Cuál es? Que haya una sanción, un castigo, una respuesta frente a infracciones, frente a agresiones contra el pueblo, contra la humanidad. Eso es la impunidad, la no justicia, la falta de actuación, de respuesta justa frente a una agresión. Y esa respuesta justa debe venir por parte de las autoridades estatales. ¿Por qué razón? Porque es a las autoridades estatales a quien le hemos dado nuestra confianza y a quien, entre otras cosas, le hemos dado el dinero para que cumplan con esa función, para que hagan justicia, para que garanticen, como dice la Constitución, la vida, honra y bienes de todos los nacionales. Por esa razón, estamos en todo el derecho, y es una obligación incluso de las ciudadanas, de los ciudadanos, pedir justicia cuando se cometen crímenes en general, pero mucho más estamos obligados a pedir justicia cuando se trata de los agentes estatales que cometen los aberrantes crímenes que infortunadamente son ya cotidianos en nuestro país. Era importante ubicar estos dos conceptos. Ahora que ubicamos estos dos conceptos, es importante pasar a señalar que así esa expresión ejecuciones extrajudiciales o falsos positivos que se han llamado sea relativamente nueva, desafortunadamente esos crímenes de lesa humanidad no son nuevos y no son una cosecha de este nefasto gobierno de Álvaro Uribe. Infortunadamente son un elemento ya histórico, un elemento estructural del que hacen una acción, un crimen que sistemáticamente y de manera estructural comete la clase dominante de este país contra el pueblo que bien sea que se le oponga o que ni siquiera se lo oponga, sino que como de manera inerme permanezca en este territorio. Así las ejecuciones extrajudiciales, como decíamos, es un crimen de lesa humanidad de vieja data en este país. Porque esa es una característica de este Estado, esa es una característica de la clase dominante de este país. Perpetrar ejecuciones extrajudiciales, perpetrar masacres, desapariciones forzadas, torturas, amenazas sistemáticas, detenciones y judicializaciones irregulares e ilegítimas contra la sociedad que se opone, contra la sociedad que ejerce derechos. No es un hecho nuevo entonces. Y no es un hecho nuevo porque ya desde 40, 50 años atrás se vienen cometiendo esa cantidad de crímenes. Aquí contamos con la afortunada presencia del Colombia Nunca Más, que es un proyecto de varias organizaciones de derechos humanos y sociales que nos hemos dado a la tarea de hacer esa labor tan escabrosa que es contar cuántos crímenes de lesa humanidad se han perpetrado en este país, y mal contados van 50.000 crímenes cometidos durante los últimos 40 y tantos años, que son los años que ha durado este conflicto armado que nos agobia en este país, esta lucha de clases que vivimos y que muchos valerosamente han puesto la vida en esa lucha. Así que, como decíamos, no es un hecho nuevo, no es un crimen nuevo, sino se trata de una estrategia persistente de la clase dominante en este país. Sin embargo, hay que señalar que esas ejecuciones extrajudiciales han encontrado, como otros crímenes de lesa humanidad, han encontrado en este gobierno
un terreno sumamente abonado y toda una voluntad política para fortalecer, para profundizar esas ejecuciones extrajudiciales y otros crímenes de lesa humanidad como estrategias de mantenerse en el poder y de arreciar esas estrategias violentas ya tradicionales en la clase dominante de este país para mantenerse en el poder y para hacer todo lo que ya los anteriores conferencistas señalaban con tanta claridad, para feriar los recursos y para feriar la riqueza que hay en este país. Es importante señalar también que la impunidad, esa falta de justicia, esa falta de cumplimiento de una obligación estatal, tampoco es un hecho nuevo y también hace parte de un elemento estratégico, estructural de esa clase dominante que va ligado a esa política, a esa voluntad de cometer crímenes de lesa humanidad. Son las dos caras de una misma moneda. Solo se puede seguir cometiendo crímenes de lesa humanidad cuando se ha garantizado la impunidad de los crímenes ya cometidos. Y esta clase dominante ha sido una clase totalmente hábil para afinar sus recursos, sus mecanismos, sus estrategias para que esa moneda siga dando vueltas y siga atropellando a este pueblo. Como decíamos, ese mismo proyecto Colombia Nunca Más no solo cuenta cuáles son los crímenes y cuenta los contextos en que se han perpetrado esos crímenes, sino también nos enseña que hay una cantidad enorme de mecanismos de impunidad que garantizan esa repetición. Mecanismos de orden legal, mecanismos de orden social, mecanismos de orden político, en los cuales los medios de comunicación han jugado un papel trascendental, porque han sido cómplices, han ayudado a tergiversar la verdad de los hechos, han ayudado a ocultar la responsabilidad y los responsables, han ayudado a manipular los hechos. Y en ese sentido tiene tanta importancia que todos los medios alternativos que nos acompañan en este momento, en esta acción humanitaria, sean fortalecidos y nos sintamos parte de ellos porque son un elemento central en ese combate y en esa lucha contra la impunidad. Así que tampoco la impunidad es un hecho nuevo. Solo decíamos anteriormente que este gobierno es un gobierno en el cual todo el establecimiento ha depositado toda la confianza. La clase dominante ha entregado toda la confianza, todos los recursos, todo el apoyo político, todo el apoyo económico para que sea este gobierno en el que se haya encontrado como el punto más alto, en el que se afine esos mecanismos de impunidad. Yo puedo decir categóricamente, y creo que ustedes quienes están aquí, especialmente la población campesina de esta región y de todo el país, puede dar fe de que este es un gobierno en el que la impunidad es la característica central, en el que todos los recursos se han enfilado para garantizar la impunidad, no solo de los crímenes directamente cometidos por el Estado colombiano a través de sus fuerzas militares legales, sino que también ha sido un gobierno en el que se ha garantizado y se han tomado todas las medidas económicas, políticas, mediáticas, para garantizar que las fuerzas militares clandestinas del Estado colombiano, que son las fuerzas paramilitares, también se hayan sido cobijadas con la impunidad. Esa simulación de proceso de desmovilización y de proceso de supuesta reinserción de los paramilitares, que creo que todos compartimos categóricamente que se trata de una farsa, no es sino un ejercicio concreto de impunidad y ha hecho que se favorezca la impunidad de toda la cantidad de crímenes atroces, bárbaros que han cometido los paramilitares. Pero no solo se trata de la impunidad de esos crímenes, de esa cantidad de masacres, de torturas, de esos crímenes cometidos con una forma y una alevosía que nos da vergüenza como seres humanos tener que saber, como seres humanos y como colombianos. A mí en particular me da vergüenza que mis hijas tengan que ver en los noticieros a unos criminales sin ninguna vergüenza contando las atrocidades, las barbaridades que han cometido y que eso se vuelva parte de la cotidianidad de nuestros niños, de nuestras niñas. Me da vergüenza y me da dolor, ¿verdad?, que esto haya pasado en este país. Pero esa misma vergüenza es la que nos debe motivar a luchar porque eso no pase. Y espacios como estos son los espacios que nos van alimentando ese terreno, nos van llenando de ánimo, nos van llenando y nos van alimentando mucho más esa fuerza y esa decisión que tenemos para hacer que estas realidades no se sigan repitiendo. En ese sentido, todo ese proceso, no solo de la desmovilización, que ha sido un proceso de impunidad, también se han operado toda una cantidad, todo un paquete legislativo que ha hecho que esos paramilitares tengan unas penas irrisorias, ridículas,
que son incluso menores que las condenas o las penas de las que puede ser objeto un delincuente que se roba sencillamente un reloj en el centro de Bogotá. Y eso es una cosa que nos debe dar vergüenza, pero que, como decía, nos debe motivar a enfilar muchas más nuestras energías para luchar contra esa realidad. Y quiero hacer otra precisión: ese concepto de impunidad no solo está dirigido hacia esos crímenes políticos, o frente a esas agresiones contra la vida y contra la integridad de las personas. Lo que pasa aquí, el panorama que ya nos señalaba anteriormente Jorge, de la explotación, del robo de todos nuestros recursos, eso también, el no hacer algo frente a eso, y el hecho de que no haya justicia frente a ese robo que está cometiendo, como bien en sus justos términos lo señalaba Jorge, está cometiendo no solo Álvaro Uribe, porque finalmente no es Álvaro Uribe, es toda una clase dirigente. Ese robo también, y ese robo que se está cometiendo ahora y que se ha cometido en las últimas décadas, también ha permanecido en la impunidad. Y esa claridad tenemos que tenerla, porque tener la claridad de que hay una impunidad es también tener la claridad de que hay un sentido de justicia, y también de que hay una obligación nuestra de exigir esa justicia y sentirnos legitimados para exigirla permanentemente y de todas las formas posibles, de estas y de otras formas, movilizándonos en la calle, haciendo iniciativas de todo orden para que ese estado de cosas cambie. Es importante entonces que tengamos bien presente eso, que eso que está sucediendo es una violación contra otros derechos que son también importantes y que son también derechos humanos. El derecho a tener servicios públicos, el derecho a tener empleo, el derecho a tener una alimentación limpia, sana y soberana, eso también es un derecho y eso también es justiciable. Y es importante que tengamos claro también que frente a eso también tenemos que pedir justicia y tenemos que luchar contra la impunidad. Y si luchar contra la impunidad de esos crímenes significa que no solo hay que enjuiciar a un Uribe por esas masacres que ha permitido que ocurran, sino también hay que enjuiciarlo, como lo señalaban anteriormente, hay que enjuiciarlo por el robo de nuestros recursos. Y ojalá no sea un robo tan extenso y masivo y profundo como el que quizá puede ser y como el que hemos visto en otras latitudes en el mundo, en África, donde desafortunadamente sí conocen el hambre que afortunadamente todavía aquí no conocemos. Entonces ese es un elemento que es importante tener en cuenta en términos de impunidad. Y para volver al tema de ejecuciones extrajudiciales, simplemente recordar que en este gobierno, como decíamos, se han afinado todos los mecanismos para hacer uso de crímenes de lesa humanidad, y el que más fuertemente, por lo menos que hasta ahora ya hemos podido documentar, son las ejecuciones extrajudiciales, que aumentaron en comparación con el periodo de antes del gobierno de Uribe en un 67%. Durante lo que va corrido del gobierno de Álvaro Uribe se han perpetrado, que podamos documentar y demostrar, alrededor de 1.200 ejecuciones extrajudiciales. Y hago énfasis, que podamos documentar, porque estoy segura, y creo que ustedes comparten esa opinión, que se han perpetrado muchas más ejecuciones extrajudiciales de las que podemos nosotros demostrar y documentar. Porque desafortunadamente este es un gobierno y esta es una clase dominante que, como decíamos, ha hecho uso de sus fuerzas legales, de sus fuerzas clandestinas para cometer crímenes de todo orden. Así que esas 1.200 ejecuciones extrajudiciales son las que podemos claramente mostrar que se trata de una responsabilidad de las fuerzas militares, bien sea del ejército, de la policía, y hay que señalar que es fundamentalmente el Ejército Nacional el que ha perpetrado estas ejecuciones extrajudiciales. Y el periodo más grave en el que han ocurrido esos crímenes en Colombia fue durante el 2007 y durante el 2008, donde tan solo en año y medio, en el 2007 y en la primera mitad del 2008, se cometieron alrededor de 550 ejecuciones extrajudiciales. Como ya lo señalaban anteriormente, esas ejecuciones extrajudiciales han sido básicamente motivadas por el interés que tiene este gobierno de mostrar resultados positivos en el ejercicio de la llamada seguridad democrática, que le ha costado y que tiene que mostrar resultados este gobierno, porque es mucho el dinero que ha recibido para fortalecer las fuerzas militares mediocres que tenemos, mediocres para cumplir su papel legal y constitucional, pero llenas de sedicia y alevosía para atacar a su pueblo. Ese es un primer escenario en el que se han cometido esas ejecuciones extrajudiciales con ese ánimo de mostrar resultados positivos, sin importar atropellar la vida de humildes campesinos, como aquí desafortunadamente en el nordeste antioqueño han tenido que sufrir, los humildes campesinos que por el hecho de estar en este territorio y estar en un momento equivocado y en una hora equivocada
fueron presentados como guerrilleros dados de baja en combate. O humildes muchachos que, víctimas de la marginación, no tenían empleo y tuvieron que aceptar cualquier propuesta. Estos muchachos de Soacha que tuvieron que irse detrás de una propuesta de ínfima laboral y para terminar siendo vilmente asesinados en el norte de Santander. Ese es un tipo y un escenario de ejecuciones extrajudiciales. Pero han ocurrido otras, donde efectivamente las fuerzas militares, para abiertamente oponerse o para abiertamente castigar toda suerte de oposición social, de oposición popular organizada contra el régimen, han hecho uso de esa fuerza para acabar con líderes sociales destacados. Creo que es de recordación y no se nos debe olvidar el crimen cometido contra 3 líderes sindicales en Arauca, que estaban siendo no solo amenazados constantemente, sino que fueron judicializados y tenían órdenes de captura en su contra por ese papel de liderazgo como el que cumplen muchos de ustedes acá, y fueron vilmente asesinados. Y hasta el día de hoy, cuando ya la justicia colombiana ha demostrado la responsabilidad de las fuerzas militares en ese vil asesinato, siguen sosteniendo que ese era un asesinato, una ejecución legítima, porque esos compañeros tenían órdenes de captura. Así que a ese grado llega el cinismo de este régimen. Es importante señalar entonces, para cerrar, que frente a esta realidad, hechos y acciones como esta deben mantenerse. Creo que es la única salida que tenemos en unos días y en una época tan oscura como la que estamos viviendo hoy día, en que parece que todas las puertas se nos cierran, en que esa aplanadora de crimen, de expoliación, de discriminación y de muerte parece atropellarnos, pero pienso que es importante que mantengamos los ánimos en alto. Y espacios como estos, momentos como estos, creo que nos llenan a todos de ese optimismo necesario y de esa energía necesaria para continuar. Es importante movilizarse para reclamar todos nuestros derechos, para ejercer nuestra soberanía a toda cabalidad. Y es la defensa de nuestro territorio y todo lo que este territorio tiene. Pero es principalmente la defensa de la vida de quienes habitamos este territorio. En ese sentido son importantes toda suerte de movilizaciones. Es importante recuperar la memoria de nuestras víctimas, sean o no hayan sido líderes, porque no es solo la memoria de los líderes la que hay que recuperar, es la memoria de todos nuestros hermanos, de nuestras hermanas que han caído en estos años oscuros de represión. Iniciativas como esa, recuperar de la memoria de lo que fueron, que no se nos olvide nunca cuántos, cuántos han sido, quiénes han sido y cómo han sido asesinadas nuestras víctimas. Eso es de suma importancia. Simplemente eso, animar a que haya la denuncia, a que en el momento en que ocurran crímenes como estos, pase lo que pasó en San Francisco en julio del año pasado, cuando fue ejecutado vilmente un pobre anciano que estaba enfermo y que fue calificado como guerrillero. Que pase lo que pasó ese día, que el pueblo organizado se fue a quitarle el cadáver a las fuerzas militares, diciendo: sabemos que ustedes van a manipular este cuerpo, no queremos que manipulen esto, no queremos que sigan diciendo las mentiras que dicen, y no permitieron que el cadáver fuera llevado y exigieron la presencia inmediata de la fiscalía para que en algo se garantizara la justicia. Ese es un ejemplo a seguir, eso tenemos que hacerlo, tenemos que reclamar a nuestros vecinos, a nuestros hermanos, a nuestras hermanas cuando sufren cualquier tipo de agresión. Hay que seguir el ejemplo de la Asociación Campesina del Valle de Río Cimitarra, que a toda costa defiende, ha defendido y ya va a completar 2 años en defensa de los líderes que han sido perseguidos, reclamándoselos a este Estado represor. Esos ejemplos hay que seguirlos, no podemos perder de vista la solidaridad, no podemos perder de vista ese carácter y esa hermandad, esa confianza en que unido el pueblo no será vencido. Eso, casi la barro, casi digo que será vencido. Eso no hay que perderlo, hay que mantenernos en esa hermandad justamente en estos momentos tan oscuros y en estos momentos de tanta represión. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta de un compañero o una compañera? Y las lástimas del azar y también de la alegría.